Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Miriam Ayala Gómez, soy docente del Centro de Educación Básica e Instituto Oficial Esteban Guardiola de Lombardía, Esparta, Atlántida. La recomendación de siempre es quedarse en sus casas, lavarse las manos con agua y jabón, usar gel y también el uso de mascarillas. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema isomería y tipos de isomería del espacio curricular de Química 2 para 10º grado. La expectativa de logro en esta sesión de aprendizaje es: definen qué es la isomería en compuestos químicos y ejemplifican cada tipo. Vamos a recordar un poco qué es una función química. Este tema ya lo vieron, pero nos sirve para afianzar un poco el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿A qué llamamos función química? Se llama función química a cada grupo de los compuestos con propiedades y comportamientos químicos característicos. Cada función se caracteriza por poseer un agregado de uno o varios átomos al que se le denomina grupo funcional. Bien, vamos ahora a definir o a recordar qué es un grupo funcional. ¿Qué es un grupo funcional? Es el átomo o grupo de átomos que definen la estructura de una familia particular de átomos o compuestos orgánicos y al mismo tiempo determina sus propiedades. Bien, definimos lo que es un grupo funcional en clases anteriores. Ustedes vieron los grupos funcionales. Bien, vamos a recordar algunos según el orden de prioridad. Tenemos el ácido carboxílico, el éster, amida, el nitrilo, aldehído, cetona, el alcohol, el fenol, entre otros. Estos solo son algunos de los que utilizamos según el orden de prioridad. Bien, vamos a ver isomería el día de hoy, parte de la química orgánica. ¿Qué es isomería? La isomería es la propiedad de ciertos compuestos químicos que, teniendo igual fórmula química, presentan estructuras moleculares distintas. Dichos compuestos reciben el nombre de isómeros. Bien, jóvenes, los isómeros son aquellos compuestos que tienen igual fórmula química, pero la estructura es diferente. Vamos a ver ahora qué son los tipos de isómeros. Los tipos de isómeros son isómeros estructurales y también los estereoisómeros. Dentro de los isómeros estructurales tenemos los isómeros de cadena, de posición y de función. Y dentro de los estereoisómeros tenemos los diastereoisómeros y los enantiómeros. Iniciamos con la isomería estructural o isómeros estructurales. Son aquellos que pueden ser sustancias de naturaleza muy diferente, ya que en ellos, ¿verdad?, los átomos están unidos entre sí de una manera diferente. Se distinguen tres tipos de isómeros estructurales. Tenemos el de cadena, el de posición y los isómeros de función. Definimos la isomería de cadena o isómeros de cadena. Los isómeros se diferencian de sus propiedades dependiendo de la estructura de la cadena carbonada y la presentan principalmente en los alcanos. Bien, en la isomería de cadena lo que se da es la combinación o la diferencia. Vamos a cambiar la cadena carbonada, ¿verdad? En ningún momento vamos a cambiar el orden o la estructura de lo que son los sustituyentes. ¿Cuántos isómeros puede deducir en la fórmula que está compuesta por 5 carbonos y 12 hidrógenos? Para ello, vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Siempre se debe iniciar con la estructura de la cadena normal, en este caso de 5 carbonos, para facilitar el trabajo. Primero se dibuja el esqueleto carbonado y posteriormente se colocan los hidrógenos. Bien, iniciamos, vamos a ubicar lo que son los 5 carbonos, lo podemos hacer de manera lineal y luego vamos a ubicar los hidrógenos alrededor de cada carbono. Tenemos ahí un ejemplo, ubicamos los 5 carbonos, ubicamos a la par de cada carbono los hidrógenos que corresponden y el compuesto que nos resulta es un pentano. Un pentano porque viene de 5, tiene 5 carbonos. Paso número 2. En el siguiente isómero se coloca la ramificación del carbono secundario. Bien, uno de los carbonos lo vamos a ubicar en un carbono secundario y nos quedaría de esta manera. El compuesto ya no es el mismo, ya no es un pentano, ahora, ¿verdad?, es un butano porque tiene 4 carbonos, o sea, la cadena carbonada está compuesta por 4 carbonos.
¿Y por qué ese es un 2-metil? Bueno, ustedes ya vieron anteriormente el grupo funcional metil, que tiene la forma CH3. Y como está ubicado en el carbono 2, por eso le llamamos 2-metilbutano. Paso número 3. El isómero siguiente surge al desplazar a otro carbono en la ramificación. En este caso resulta el mismo compuesto. En el metil lo vamos a desplazar al siguiente carbono y me quedaría de esta manera. Me resulta un compuesto de igual nombre, 2-metilbutano. ¿Por qué? Si yo cuento los carbonos de izquierda a derecha, me queda en igual posición, o sea, en el carbono 2. Por esa razón, el metil o el metilo está en el carbono 2 y de eso me resulta el nombre 2-metilbutano, butano de 4. Muy bien. Paso número 4. Cuando esto sucede, se acorta la cadena de un carbono más, el que inserta como ramificación. Finalmente, el número de isómeros se agota cuando terminan todas las posibles acomodos de los átomos de carbono. Miren, en el caso anterior la cadena se va acortando, entonces la podemos acortar aún más para que quede más corta. O sea, vamos a acomodar los isómeros que tenemos disponibles. Y en este caso nos queda de esta manera. Nos queda 2,2-dimetilpropano. Ya no es un butano, ahora es un propano porque la cadena carbonada consta de 3 carbonos. Y en el carbono 2 tenemos 2-metil, por eso es 2,2, porque tenemos 2 metiles y di viene de 2. Entonces el nombre es 2,2-dimetilpropano. Muy bien, jóvenes. Vamos ahora a definir el otro tipo de isomería dentro de la isomería estructural, que es la isomería de posición o lugar. Los isómeros de posición se caracterizan por tener igual fórmula molecular, la misma cadena carbonada y las mismas funciones, pero sus grupos funcionales o sustituyentes se ubican en posiciones distintas sobre el mismo esqueleto carbonado. Este tipo de isomería la presentan lo que son los alquenos y los alquinos. Bien, en pocas palabras, en este tipo de isomería lo que vamos a cambiar de posición son los grupos funcionales. Eso es lo que cambia. Tenemos un ejemplo de posición de doble enlace. Observamos en 1-buteno. Es un buteno porque tiene 4 carbonos y en el carbono 1 está el doble enlace. Por eso es el nombre de 1-buteno. Ese mismo compuesto podemos cambiar de posición el grupo funcional. Si lo pasamos al carbono 2, entonces cambia de nombre y ahora es un 2-buteno. ¿Por qué es buteno? Porque recordemos que son alquenos que tienen doble enlace. Ejemplo de posición de sustituyente en la cadena carbonada. Tenemos un ejemplo, tenemos un pentano, ¿verdad? La cadena carbonada tiene 5 carbonos y en el carbono 2 tenemos un metil, por eso es el nombre 2-metilpentano. Y tenemos el 3-metilpentano. ¿Por qué? Lo que cambió fue de posición el metil. Ya no es un 2-metilpentano, sino un 3-metilpentano. Okay. Estos compuestos son isómeros porque tienen la misma, ¿verdad?, fórmula o lo mismo compuesta, la misma cantidad de carbono. Pero lo que cambia, ¿verdad?, es la posición en este caso de los sustituyentes o grupo funcional. Vamos ahora a definir la isomería de grupo funcional. El otro tipo de isómeros que son parte de los isómeros estructurales. Ocurre cuando en un compuesto orgánico se presentan enlaces múltiples o átomos diferentes al carbono e hidrógeno, como por ejemplo oxígeno y nitrógeno, los cuales constituyen grupos funcionales que caracterizan propiedades químicas muy específicas. En este tipo de isomería, si nosotros reacomodamos lo que son los grupos funcionales, o sea, si movemos de posición, si los cambiamos, entonces nos va a cambiar totalmente el grupo funcional y ya no va a ser un mismo compuesto. Tenemos ejemplos. En la fórmula que está formada por 2 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, corresponde a un alcohol y a un éter. O sea, es la misma fórmula de un alcohol y de un éter. Veamos, en el caso del alcohol, el grupo funcional es un OH y en el éter simplemente tenemos el oxígeno unido a 2-metil. Por eso el primero es un éter dimetílico. Es un éter por el grupo funcional que posee y es di porque posee 2 metiles. Y tenemos
en el alcohol etílico, ¿verdad? El OH es el grupo funcional que identifica a los alcoholes. A pesar que tienen la misma fórmula, tienen diferente estructura. La fórmula, que está compuesta por 3 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, corresponde a un aldehído y a una cetona. Veamos. Entonces tienen la característica que ellos poseen es que tienen la misma fórmula, pero la estructura carbonada, a la hora de ubicar la estructura, cambia. Tenemos, ¿verdad?, la forma de la propanona, la que podemos observar, y también tenemos el propanal, que posee propiedades o grupo funcional diferente propio de cada uno de ellos. Como les decía, a pesar de que tienen la misma fórmula, a la hora de ubicarlos, ¿verdad?, cambia lo que es la posición o la estructura o la forma del grupo funcional, y por eso son compuestos diferentes. En general se puede decir que un alcohol es isómero con un éter. También podemos decir que un ácido carboxílico es isómero con un éster. También tenemos que un aldehído es isómero con una cetona. Y un éter cetona es isómero con un ácido carboxílico. También tenemos que una cetona alcohol es isómero con un ácido carboxílico. Y ahí podemos ver los ejemplos de cada uno de ellos. Estas son algunas propiedades o algunas características que debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles isómeros, qué compuestos son isómeros con cuál? Esto es importante. Bien, vamos a definir ahora otro tipo de isomería o de isómeros, que son los estereoisomería o estereoisómeros. Tenemos que los estereoisómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular y sus átomos están enlazados en el mismo orden, aunque difieren por la orientación tridimensional de sus átomos en el espacio. Estos se dividen en 2 grupos. Tenemos aquellos que son imagen en el espejo uno de otro y aquellos que no lo son. Una imagen en el espejo es la reflexión de un objeto en el espejo. Los estereoisómeros pueden ser enantiómeros y diastereoisómeros. Los enantiómeros son estereoisómeros cuyas moléculas son imagen de espejo entre sí, pero estas no pueden ser superpuestas una en la otra, por lo que no coinciden en todas sus partes. Bien, un ejemplo así preciso o claro son nuestras manos. Una mano es el reflejo de la otra, como podemos observar. O sea, una es el reflejo de la otra. Pero ¿qué sucede si yo quiero superponer una sobre la otra? Entonces, si hago esto, no coinciden sus partes. Entonces, este es un ejemplo claro de lo que son los enantiómeros. Al verlos, uno frente al otro, uno es reflejo del otro. Pero ya si lo queremos superponer, son diferentes, o sea, no coinciden en sus partes. Entonces, esa es la información más clara de los enantiómeros. Y tenemos los diastereoisómeros. Son una clase de estereoisómeros tales que no son superponibles, pero tampoco son imagen especular uno del otro. Es decir, no son enantiómeros. Para que 2 moléculas sean diastereoisómeros, es necesario que al menos tengan 2 centros quirales. Bien, esto es lo opuesto a los enantiómeros, o sea, no son reflejo uno del otro, ¿verdad? Son totalmente diferentes. Ok, vamos a definir qué es un centro quiral. Un centro quiral se define como un átomo en una molécula que está unido a 4 especies químicas diferentes. O sea, los carbonos están unidos a elementos o compuestos diferentes, a 4 diferentes. Tenemos un ejemplo de diastereoisómeros. Tenemos 2 moléculas, ¿verdad?, que tienen la misma estructura, la misma cantidad de carbonos. ¿Cuál es la diferencia? Que el centro quiral 1 sí está igual, tiene los mismos sustituyentes. ¿Se fijan? Tiene los mismos sustituyentes en el centro quiral 1, que está denominado como el número 1. Y en el centro quiral número 2 cambia la posición de unos sustituyentes, en el caso del cloro y del hidrógeno. Este es un ejemplo claro de lo que son los estereoisómeros. En conclusión, la isomería es un concepto derivado de la manera de representar las moléculas. Se dice que 2 compuestos son isómeros, cuando siendo diferentes responden a la misma fórmula molecular.
Esto se debe a que los mismos átomos están reagrupados de modo distinto y constituyen, por lo tanto, dos moléculas diferentes, lo que provoca que tengan diferentes propiedades físicas y o químicas. Es decir, los isómeros son compuestos que tienen igual fórmula molecular, pero distinta fórmula estructural. Esa es la conclusión acerca de este tema. Muy bien, vamos a realizar algunas prácticas para poner en práctica lo aprendido. Vamos a construir algunos modelos tridimensionales, o sea, vamos a representar la estructura de algunos hidrocarburos y algunos grupos funcionales. Para eso, jóvenes pueden utilizar plastilina, pueden utilizar bolitas de icopor, otro material que les sea de utilidad. En este caso, ¿verdad? Yo voy a utilizar plastilina, bolitas de plastilina y palillos de esos que usamos para los dientes. Entonces, vamos a representar la primera molécula, que es el metano. El metano está formado por un carbono. El carbono lo voy a representar con esta bolita de color blanco. El metano está unido o tiene 4 enlaces, donde cada enlace va un hidrógeno. Entonces ubicamos un hidrógeno, por aquí ubicamos el otro, por aquí tenemos el otro hidrógeno y por aquí ubicamos el otro. Esta es una manera práctica de hacer los modelos tridimensionales. Miren, jóvenes, tenemos por aquí la representación del metano. Carbono unido a 4 hidrógenos. También vamos a representar el eteno. El eteno pertenece a los alquenos, por lo tanto, posee doble enlace. Vamos a colocarle 2 palillos en representación de los 2 enlaces. Lo unimos al otro carbono. Miren, tenemos los 2 carbonos unidos con doble enlace. Y en cada uno vamos a ubicar lo que son los hidrógenos. Tenemos en este caso con otro color para diferenciar el carbono del hidrógeno. Vamos a ubicar los palillos, ubicamos el otro hidrógeno. Miren, y esta es la fórmula o la representación de un eteno. 2 carbonos unidos a doble enlace y en cada uno tiene, ¿verdad?, 2 hidrógenos, ¿verdad? Como este doble representa, recuerden que los hidrógenos son 6. Hay 4 más estos doble enlaces, entonces están los 6. Y por último vamos a representar el propano. El propano posee 3 carbonos. El carbono lo represento de este color. Vemos. Ustedes le pueden hacer con ramificación o lo pueden hacer lineal, no hay problema. Tenemos aquí ubicado el otro carbono. ¿Okay? Y vamos ahora a ubicar lo que son los hidrógenos. Vamos a colocar los enlaces. Cuando la molécula es más grande, ¿verdad? Hay que tener un poquito más de cuidado para ubicarlos, porque luego se nos pueden zafar de aquí de la plastilina. Vamos a ubicar, colocamos los enlaces. Aquí tengo los enlaces, miren, tengo los 3 carbonos con los enlaces. Y ahora lo que voy a hacer es ubicar lo que son los hidrógenos. Vamos a ubicar los hidrógenos, la cantidad de hidrógenos que tiene cada carbono. Miren, nos va dando la forma, ¿verdad? Como el material es bastante blando, por eso tiende a moverse. Y hay que tener ahí un poquito de cuidado. Bueno, terminé la molécula y nos resulta de esta manera. Bueno, ahí está. Bien, jóvenes, espero que ustedes lo puedan hacer en sus hogares, ¿verdad? Con más tiempo, con más espacio, ¿verdad? A ustedes les va a resultar mejor. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por haber estado en la clase de inicio a fin. Recuerden, los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Un placer haber estado con ustedes el día de hoy.